It's rare to find a gift that you know everyone on your list will love. That's what you get with an incredibly soft blanket from Miki Couture. With hundreds of different styles and sizes of Miki Couture blankets, you'll find a gift that they are sure to love every single day of the year. Shop the best deals of the season at MikiCouture.com. Hello, querida Kouhai, bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. Continuamos con nuestro especial de 5 días, 5 episodios por esta cuarentena para pasar el rato, para hacer home office, para hacer la colada, para hacer lo que tengas que hacer, yoga, meditación, no sé en qué ande tu vida de la cuarentena, porque todos estamos haciendo cosas distintas y tal vez te guste, tal vez que te acompañe en este proceso durante 5 días. Hoy es nuestro tercer día. Vamos a hablar de una propuesta que hubo vía Instagram. En Instagram dejé un sticker en el que les contaba, bueno, qué quieren escuchar, y me dijeron 1000 cosas, y entre ellas saqué como algunas ideas para hacer estos 5 episodios, porque es una labor, la verdad es que es complicado cuando estás acostumbrada a hacer un episodio quincenal, empezar a hacer uno diario. Me está dando como el estrés, pero bueno, ahí estoy. Y uno de ellos fue este tema. ¿Qué pasaría si algunas obras clásicas de la literatura o de algunos personajes hubiera historias yaoi? Es decir, la pareja principal o la pareja que desencadena el problema fuese hombre-hombre. ¿Qué hubiese sucedido? Y la verdad es que da para muchas teorías y me hubiese encantado preparar este episodio, pero como te he contado a lo largo de los 2 que llevamos, no es como que tenga muchísimo tiempo para elaborar cada episodio, así que me voy sacando las cosas que tengo como en la memoria, como en el registro ya histórico ahí de mi cabeza, y así es como vamos hablando. Me encantaría hacer esto más trabajado y tal vez hagamos una segunda parte en la que lo abordemos, pero por hoy nos vamos a ir muy light. Espero que el capítulo sea corto porque los 2 de ayer y antier yo dije van a ser cortos y duraron 1 hora, madre santa. Así que bueno, esperemos que esta vez sí sea corto para que lo puedas disfrutar en tus ratos libres. Si es la primera vez que estás aquí, bienvenida, querida Kouhai. Soy Gabriela Figueroa, mejor conocida por aquí como Gaby Senpai. Tengo este podcast en el que hablamos principalmente de yaoi, pero también tocamos seinen y josei. Siempre hablo con spoilers, por tanto este es un podcast hecho a base de spoilers. No soy un podcast de noticias de anime, no soy un podcast de reseñas de anime. En general casi todos mis episodios contienen spoilers porque lo que me motivó a hacer este programa era analizar las historias, era que yo a veces también quería escuchar. En ese tiempo no más existía YouTube, casi no había podcast, pero bueno, yo quería ver videos donde alguien me explicara un poco más la trama o analizara un poco más qué pasó en la historia, y como casi todas eran sin spoilers, me frustraba y fue así como llegué a hacer este episodio. Soy comunicadora, licenciada en comunicación, tengo otros podcasts y este es como en el que hablo más de mi hobby tan principal, que es el mundo del manga. Tengo ya varios años, más de una década, ya siempre ando diciendo cifras distintas, así que dejémoslo en que tengo más de una década haciendo esto de leer manga y de ser fan del yaoi, y tengo 26 años, ahí por si te interesa el dato. Y bueno, para hoy, estos, de hecho que ya también darles las gracias a todos mis patrons, porque gracias a ellos es que estamos pudiendo hacer estos directos, bueno, estos episodios diarios, ya que no sea así yo tendría que estar trabajando, que de hecho también tengo que estar trabajando, pero ustedes me entienden, ¿no? Gracias Liz, gracias Lucero y gracias Aldo. Si tú también quieres apoyarme vía Patreon por estos episodios, por entretenerte un rato, ahí tienes mi patreon.com/Gaby Senpai, G-A-V Senpai, todo junto, todo pegado. Y si no, pues en Instagram, donde también charlamos y platicamos con todos, tienes los links a mi canal de YouTube, donde también estuve subiendo directos en la semana antepasada, y también tienes mi link a Patreon. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con este pequeño capítulo en el que vamos a abordar, te voy a recomendar algunas historias que emplean esta fórmula de, oye, ¿qué hubiese pasado si en tal historia clásica los enamorados hubiesen sido otros, hubiesen sido hombre-hombre? Pues bueno, te voy a compartir algunas de esas historias y también te voy a decir algunas de las que se me hubieran ocurrido mientras me bañaba, porque literalmente fue mientras me estaban jabonando la cabeza, dije, a ver, ¿qué hubiese pasado si? Y así que ahí vamos, comencemos con este episodio. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong. Pues bueno, la literatura clásica y antigua, pues realmente, ¿a qué se le llama literatura clásica? Hay un montón de
eruditos que se especializan en decir dónde está la literatura clásica, cuándo empieza la contemporánea, cuándo la moderna, el género y todo ese merequeturullo. Dicen que todas las historias están contenidas en la Odisea y en la Ilíada, así que no hay mucho que, se supone, ¿no? Hay eruditos que dicen que no hay mucho más allá que no esté contemplado en esas grandes obras de Homero. Así que lo primero cuando pensé en literatura clásica, claro está, me hizo pensar en la novela La canción de Aquiles. La canción de Aquiles, por quien no la ubique, es uno de los yaois modernos. Bueno, no es yaoi, o sea, es una novela con una pareja homosexual que está teniendo como boga. La verdad es que creo que es de las más bonitas. A mí me gusta mucho lo que es histórico. Soy de las que en novela, por lo menos, si tú ves mi estante de libros, a pesar de que en mangas leo de todo, en novelas casi todo lo que leo es o autobiográfico o histórico. Es como lo que más me gusta. Entonces, la canción de Aquiles claramente llamó mi atención cuando apareció. La canción de Aquiles, tenerla desde el punto de vista de Patroclo, cómo fue conocer a Aquiles. Sabemos que en la Ilíada Aquiles se mete en problemas porque Héctor mata a Patroclo, es decir, la venganza, o sea, de venganza de matar a su hermano de armas, lo lleva a enfrentarse a Héctor, lo que le gana un montón de problemas y bueno, uno de los cantos homéricos más famosos, ¿no? El caso es que aquí la autora dice, bueno, ¿y si realmente eran pareja? O sea, porque obvio, en los cantos homéricos y demás no se sabe exactamente si eran pareja o no, pero como por el hecho de la intensidad de las emociones y los sentimientos de ambos y de lo que desencadenan en la historia, pues no sería raro pensar que fuesen pareja. Entonces, esta autora, a través de los ojos de Patroclo, nos empieza a contar la historia de Aquiles y de su romance. Entonces, la verdad es que es precioso y es como una de las manifestaciones de qué hubiese pasado si la cosa hubiese sido así. Lo más interesante es que al final hubiese pasado lo mismo. O sea, al final Héctor hubiese matado a Patroclo y al final Aquiles lo hubiese vengado. Simplemente que aquí en esta situación hay una historia de amor, es decir, hay un vínculo previo que te da todavía más significado a la sed de venganza de Aquiles y que por lo menos también te permite conocer la versión de Patroclo. Al final, en la Ilíada, Patroclo no es precisamente un personaje protagónico, sino que es Aquiles. Así que bueno, la obra ha ganado premios, la novela ha ganado premios, ha sido bastante aplaudida por toda la connotación bellísima que hizo la autora, pero también por el tema de la investigación previa que hubo. Entonces, la canción de Aquiles es uno de los reflejos más claros de qué hubiera pasado. Sí, me encantaría traerte aquí la reseña de esa novela. Creo que vale mil la pena como leerla, además de que es literatura muy ligera, no es a veces cuando uno lee historias, ahora sí que historias históricas, la forma en la que está narrado es un lenguaje que es a veces un poco más denso. Por ejemplo, Los Reyes Malditos, que es uno de esos ejemplos donde se cuenta, se dice, o lo ha dicho George Martin, fue uno de los temas históricos en los que se basó para hacer Canción de Hielo y Fuego. Sabemos que no es literatura tan digerible o tan amena como cuando te chutas una novela, lo que llaman esto de juvenil o más ligera. Yo insisto, por ejemplo, cuando leí la de Rainbow Rowell de Quiero morir besando a Simon Snow, fue mi primer novela juvenil. Yo no había leído nada de novela juvenil hasta ese momento, que también hay que analizar o ponernos a platicar realmente qué es novela juvenil, porque esa es una categoría relativamente nueva y todavía no se han puesto de acuerdo en decir, vale, es juvenil cuando pasa esto o cuando está escrita de tal o cual forma. El caso es que sí es mucho más ligera de leer. Yo me leí la de Rainbow Rowell, que son como 600, 700 hojas en una tarde y media, es decir, en un día aproximadamente. Mientras que otras novelas de repente me tardo una semana, 2 semanas o me atoro con la misma historia y es como, ay, ¿cuándo voy a acabar esto? ¿No? Porque la lectura no se te hace tan fluida. Entonces, sí, para mí fue el primer acercamiento que tuve con la literatura juvenil fue con la de Rainbow Rowell. Y era tan digerible que también dices por un momento como, a mí por lo menos me hace sentir un poco insatisfecha, pero ese es otro tema. El caso es que la de Aquiles siento que no está ni tan para allá ni tan para acá. No está ni, oye, me voy a quebrar la cabeza leyendo y procesando y va a ser una literatura complicada, pero tampoco está en el extremo de ser demasiado ligera y demasiado superficial. No superficial en el sentido malo de la palabra, sino que no profundiza mucho en la parte narrativa. Entonces, bueno, yo creo que está como ahí en el medio, además de que la historia de amor me parece
Es que me encanta, porque al final es como lo obvio, lo que siempre vengo diciéndoles en algunas historias de yaoi, o en algunos mangas, o en algunas novelas en general, es como, es evidente que se aman, es evidente que hay una historia de amor, pero ¿por qué nadie lo quiere decir? O sea, Patroclo y Aquiles era como, es una historia de amor, es que no me jodas, por favor. Hay un montón de historias de amor en la antigua Grecia y en la antigua Roma, principalmente porque en Grecia también de cierta manera estaba permitida cierto tipo de relación homosexual. En Roma había incluso lo que se conoció como el batallón de... Válgame Dios, se me acaba de ir el nombre. El batallón de... Greca, Beta... Ay, por Dios, soy malísima con estos temas. El batallón de... No, me fui. Que era un batallón creado de parejas gays, es decir, eran puras personas homosexuales que peleaban juntas al frente y se mantuvieron invictos casi toda su carrera profesional como batallón. Fueron ya vencidos hasta la última batalla donde cayó también el imperio, es decir, o sea, fue lo último de lo último y estuvieron al pie del cañón todo el tiempo. Fueron muy conmemorados y no se habla mucho de ellos, lo cual me parece curioso porque fue un batallón invicto, ¿vale? Y era un modelo de ejército, un modelo de soldados que no se había probado, en el que estaban afianzados no por la camaradería ni por la devoción o el patriotismo, en este caso el apego o la defensa de su gente, sino en una relación romántica. Es que sí está intensa la historia. Yo cuando empecé a leer sobre ellos hace un rato ya que los leí, yo dije, oye, de aquí sale una muy buena historia, la verdad. También, por ejemplo, hay otra historia que me gustó mucho cuando la empecé a idear en mi cabecita, que trata sobre el antiguo emperador Neró. Neró resulta que pierde a su amada Popea, que es su segunda reina. Se dice, todavía se tiene como el mito, todavía no estamos seguros qué onda con la parte histórica, que Neró mató a Popea en un arranque de violencia ebrio. Popea estaba embarazada y la mató a patadas, y después se súper arrepintió porque estaba profundamente enamorado de ella, según esto. Y la otra es que realmente hubo una complicación en el parto y Popeíta se nos murió. Entonces Neró queda con una super depresión, el emperador Neró, y descubre en el ejército a un hombre que era muy parecido físicamente a Popea. No sabemos si él era muy femenino o si Popea era muy masculina, porque bueno, el caso es que este soldado era tan parecido a Popea que el emperador lo reclama, lo castra y lo hace vestir como Popea. O sea, si tú quieres niveles de historia yaoi tóxica, nada más chécate la de Neró. Está bien tóxica. Es que yo flipo de colores con la historia. O sea, de verdad, la parte histórica o las historias en la antigüedad o resacar o resolver esas pequeñas historias que hay en épocas muy fundamentales de la humanidad, yo que sé, en el Imperio Romano, en el Imperio de Oriente, los musulmanes, todas las conquistas. Bueno, es que a mí me flipa todo eso, de verdad. Yo siempre he querido escribir una novela histórica, nunca lo he tabulado porque la investigación lleva su rato y también tiene sus grandes riesgos hacer novela histórica, ¿para qué te digo que no? Pero sí, yo flipo, me encantan. Y me encanta cuando hay historias de amor entre dos hombres que en estos casos a mí me conflictúa porque hay épocas muy específicas, más bien dicho, hay épocas muy específicas en las que la homosexualidad no estaba censurada o estaba censurada hasta cierto punto, insisto. Estas relaciones homosexuales que había en la antigua Grecia, donde había un maestro y un pupilo, solamente eran permitidas, homosexualmente hablando, mientras uno fuera más joven y el otro más grande. Y una vez que el pupilo crecía, la relación ya no tenía que existir, porque era solamente una especie de aprendizaje entre maestro y alumno, de despertar la conciencia, porque los hombres eran más inteligentes que las mujeres, entonces el compartir ideas, el compartir el aspecto espiritual e intelectual del mundo solamente se podía hacer entre hombres, lo cual habla de un amor homoerótico, pero cuando crecías tenías que separarte de esta persona y es como la tragedia, hijo mío. O sea, es que hay historias de amor dramatiquísimas ahí en esa época, es que yo las veo y flipo. O por ejemplo, también hay otra época que me gusta muchísimo en la antigüedad con el tema de las prostitutas sagradas. Hay diferentes momentos en la historia de la humanidad en el que las mujeres fungían como conexiones entre los dioses y los hombres a través del sexo consciente o el sexo sagrado. Es un tema que, de verdad, cuando te puedes a leerlo dices, ¿y cómo fue que se perdió? O sea, al final, la mujer en la época antigua y en algunas culturas antes del rollo judeocristiano, éramos puentes impresionantes entre el mundo místico y espiritual y de deidades con el mundo terrenal y el mundo mágico.
Me mola mucho eso, pero bueno, seguimos. También, por ejemplo, en el tema de la Odisea. Yo qué sé, aquí lo tuve que pensar porque dije, a ver, si Ulises se hubiese enamorado de un hombre, no hubiese tenido sentido toda la odisea que vivió para regresar a casa. Recordemos que el tema de que Ulises, o la odisea que vivió Ulises, era porque tenía que volver a casa, ¿no? Con su esposa y su hijo, al que dejó desde que era un bebecito. Entonces habían pasado creo que 10 años, pasa 10 años intentando volver. Y dices, a ver, si tú no tienes esposa y no tienes hijo, pues no volverías. Y si te enamoras de alguien en el viaje, lo cual hubiese estado tal vez interesante, o sea, la historia en sí misma perdería el sentido. Entonces, hay historias en las que no lo puedes hacer, en la que no queda la situación de enamorarse de otro personaje masculino, porque está bien construida. Es lo que yo siempre me estoy peleando con el tema de construcción de personajes y construcción de historias románticas. Por ejemplo, no sé, vamos a ver el Don Quijote. Que Don Quijote se hubiese enamorado de Sancho Panza. O sea, hazme el favor, sí eran camaradas, pero al final Don Quijote vivía en un mundo de fantasía, vivía en un mundo en el que existían príncipes, guerreros y princesas, y Dulcinea era su princesa. Si Dulcinea no hubiese existido, o si él no se hubiese enamorado de Dulcinea, no tendríamos historia. O sea, hay un nivel argumental de por qué el personaje se enamora de otro personaje y por qué eso importa. Otro ejemplo de la literatura clásica, el drama, la tragedia, la obra de teatro tan famosa de Romeo y Julieta. ¿Qué hubiese pasado si Romeo se enamora de, yo qué sé, el primo? O de Paris, ¿no? En vez del drama con Paris que mata a Mercutio, que se hubiese enamorado de Paris. Bueno, ahí sí podríamos tener tragedia, ¿no? Pero bueno, al final el tema era la diferencia entre la familia Capuleto y la familia Montesco. Entonces dices, a ver, si hay sentido en que se enamoren, no hay sentido en cómo se enamoraron, porque el romance de Romeo y Julieta es la cosa más bluff del mundo. Se entiendes el nivel argumental de la historia, pero la construcción del romance dices, pero oigan, se acababan de conocer, ¿saben? O sea, digo, para morir por amor les faltaba, ¿no? Pero es, claro, una representación de algo. No es realmente una historia de amor. De hecho, Romeo y Julieta, para la literatura de hoy en día no se consideraría literatura romántica porque el final no es positivo. Recordemos que en la literatura romántica es como el final tiene que ser positivo, tiene que haber romance, tienen que quedar juntos o en su defecto quedar separados pero habiendo aprendido de la vida, y aquí los dos acaban muertos. Esa es tragedia, no romance, aunque la historia que media todo sea el romance. Y bueno, ya para terminar con este episodio, porque también, la mitología, oigan, la mitología también, te puede volar la cabeza con las cosas que puedes hacer si dos personajes hombres se enamoran. Por ejemplo, recordemos que hay personajes mitológicos, o dioses, más bien dicho, mitológicos, que se enamoran de hombres y mujeres, que no tienen como este reparo. Yo qué sé, Zeus, por ejemplo. Zeus le entraba a todo lo que se moviera, pero a todo lo que se moviese. El caso es que en Zeus nunca hay historias de amor, hay historias básicamente de violación o amor erótico sexual y después abandono total. O sea, es que Zeus era de lo peorcito. Historias más bonitas como la de Dionisio y Ariadna, en donde no hubo violación, ni secuestro, ni nada de por medio. A mí la de Hades y Perséfone me sigue pareciendo encantadora, a pesar del rollo del secuestro. ¿Qué te puedo decir? Me sigue pareciendo encantadora la evolución que tiene Perséfone como mujer. Es un camino mítico bien bonito, bien transformador. O sea, todas las mujeres tenemos en algún momento que pasar de ser Perséfone, la ninfa de la primavera, a convertirnos en reinas y regidoras del inframundo personal. Está interesante la evolución mítica de los dioses, porque nos enseñan un montón de cosas. La verdad es que el mundo mitológico es maravilloso, no solamente el grecorromano, todas las mitologías, por cierto, también se parecen, están las mismas deidades o personas, dioses que representan los mismos valores o las mismas travesías. Y eso es bien interesante de analizar, porque a pesar de que nuestras culturas son exageradamente distintas, Oriente, Occidente, los países del norte, los países del sur, ¿por qué nuestras mitologías de repente hablan de lo mismo? Tenemos dioses que podrían catalogarse como símiles. Es algo de analizar por ahí, ¿eh? Y bueno, cuando piensas en Dionisio y piensas en Ariadna, a mí se me había ocurrido también otra de las ideas hace algún tiempo que me estuvo rondando mucho la cabeza, que fue, ¿qué hubiese pasado si... Bueno, Ariadna, para que sepas, Ariadna es la que ayuda a Teseo a salir del laberinto del Minotauro, ahí en Creta. Bueno, yo cuando pensé en esto dije, oye, ¿te imaginas que el Minotauro no fuese esta bestia? ¿Alguna vez han leído El laberinto de Asterión? No es laberinto, es La casa de Asterión de Borges. La casa de Asterión es un cuento de Borges que creo que está en el Aleph. No recuerdo en cuál de sus colecciones de cuentos está.
Es el cuento que a mí más me gusta de los que leí de Borges, de los que he leído de Borges. Lloré con ese cuento, principalmente porque al inicio de la historia tú no sabes que el que está narrando es el Minotauro de Creta, y está contando cómo vive y cómo le mandan gente y cómo espera simplemente morir. O sea, es que es muy depresivo ese cuento. O sea, tú cuando piensas en el Minotauro siempre tienes esta idea de un toro asesino, hijo de una mujer y un toro, maldecido por Poseidón, que tenía que morir porque era como el animal que mataba a toda la gente que venía de Atenas por haber perdido esta guerra contra Creta. Entonces, claro, te haces una imagen mental del toro nada agradable, ¿no? Del Minotauro nada agradable. Pero después leía yo a Borges con La casa de Asterión y te cuenta a un Minotauro muy depresivo, a un Minotauro que no entiende su existencia y que está solo y que quiere morir. Es preciosa la historia. Entonces yo desde ahí me hice otra imagen del Minotauro y bueno, en la mitología Teseo parte de Atenas hacia Creta para matar al Minotauro. Si logra matar al Minotauro, logrará que su país, Atenas, deje de tener que enviar 12 hombres y mujeres cada cierto tiempo a ser asesinados por el Minotauro. Entonces, cuando él va entrando al laberinto, que recordemos que lo hizo Ícaro y Dédalo, que son padre e hijo, y a los cuales el rey Minos deja encerrados en el laberinto para que no puedan contar cómo salir de ahí, pues entonces la verdad es que salir del laberinto era una cosa bastante complicada. Entonces Ariadna, que es la hija del rey Minos, se enamora de Teseo cuando lo ve, porque pues porque sí, se enamora de él y le entrega un ovillo de lana y le dice, tú lo vas soltando, conforme, o sea, lo amarras a la puerta y conforme vas avanzando pues vas tirando del hilo y entonces cuando quieras regresar pues simplemente enrollas el hilo. Dices, ¿cómo a nadie se le había ocurrido esa idea? Pero pues es parte de la mitología, porque la mitología es simbólica, no literal. Esto también es algo muy, muy importante de entender. Cuando alguien nos cuenta mitología o cuentos de hadas, normalmente el lenguaje de lo que se emplea es simbólico, no literal. La madeja de hilo no es una madeja de hilo cualquiera, representa otra cosa, el laberinto representa otra cosa, y así, todo representa algo más que está más allá del plano literal de la palabra. Pero bueno, chiste es que al final, pues, Teseo mata al Minotauro, sale del laberinto y se pela con Ariadna hacia Atenas, ¿no? El papá obviamente está encabronadísimo porque se llevaban a la hija, y para acabarla de amolar, todavía no se tiene no estoy segura cuál es la versión oficial o cuál es la versión fidedigna. Unos dicen que Teseo abandona a Ariadna en una playa, realmente no la quería, la utilizó básicamente y la deja en la playa y se va. La otra es que se pierde. O sea, literalmente la mujer se pierde en el viaje y no la logran encontrar. El caso es que ya sea que se perdió o la abandonaron, a Ariadna le fue muy bien porque se convirtió en la esposa de Dionisio. Yo creo que el dios más interesante del Olimpo, el dios del placer y del vino, y el que la llevaba como más bien, o sea, era uno de los dioses menos puercos del Olimpo, porque la verdad es que el Olimpo tenía, principalmente los dioses superiores, los dioses de la primera generación, los que nacen de los titanes, eran bien raros, violadores, abusivos, demasiados problemas de poder. La segunda generación, en la que está Apolo, Dionisio, Hermes, también tenían ahí sus traqueteos, pero eran también interesantes. Ares, o bueno, en este caso el dios de la guerra. Hay muchas cosas de que hablar de mitología. Punto es que a Ariadna no le va nada mal porque se convierte en la esposa de Dionisio y es la esposa de Dionisio. Aquí no es de que Dionisio tuviese otras mujeres. No. O sea, a Ariadna le va súper bien. Básicamente asciende a los cielos. Así como en la película de Hércules, que Hércules no tenía nada que ver con el que nos presentó Disney. Hércules era un promiscuo de lo peor. Pues no, Dionisio realmente es cuando se enamoró de Ariadna y se la llevó al Olimpo. Bellísima historia, papá. Bueno, ahora te hubieses imaginado, ahí voy, con este tema, que Teseo se hubiese encontrado al Minotauro y el Minotauro no hubiese sido esta criatura horrible que nos presentan en la mitología y se hubiese enamorado del Minotauro. Tienes que matarlo y resulta que te enamoras de él, o lo conocías previamente y luego por una maldición se hizo el Minotauro y lo vuelves a encontrar y es como, ¿tengo que matarte? Y es como... Bueno, pues a mí me encanta fue una de las ideas que tuve cuando empecé a trabajarlo de la novela, y el tema del Minotauro y de Teseo a mí me flipaba muchísimo. Pues bueno, esa es otra de las teorías que tuve cuando empecé a abordar, ahora que me dijeron esto de literatura clásica y hombres. Yo dije, oye, esa. Y ya para cerrar este episodio vamos a hablar de Carmen. Cuando yo era muy chiquita, digo chiquita, pero yo me imagino que tendría unos 6 u 8 años, había una ludoteca
a 2 cuadras de mi casa. En la ludoteca había no solamente objetos lúdicos para que jugaras y tuvieses como despertar de creatividad, inteligencia emocional y otras cosas, sino que también había una biblioteca. Y yo desde que soy muy pequeña leo. O sea, de esto no es novedad, no creo que sea algo que no haya yo dicho. Yo aprendí a leer cuando iba en el kinder y de ahí era yo una devoradora de libros. Entonces me llevaban a esa biblioteca y me gustaba comprar libros. En ese tiempo también era yo muy fan de Mafalda y de otras cómics, otras tiras. Y ahí también conocí la ópera. Era ópera infantil. Bueno, no era infantil, pero era una ópera que creo que no era tan ópera, o no sé cómo llamarlo de alguna forma, porque todo el mundo cuando yo les decía, escucho ópera, me decían, ¿te gusta la ópera? Y yo, sí me gusta la ópera. Y lo conocí exactamente en estos discos que venían en esa biblioteca, venían con ilustraciones, venían con... También soy muy fan de los audiocuentos, por cierto, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Lo que me gustaba de la ópera es que te contaban una historia, ¿no? No solamente es como música, sino que hay una narrativa y bueno, aparte las voces y todo lo que se desemboca en una ópera, que es teatral y que cuando tú la ves te quedas como que te peta la cabeza. Bueno, pues eso me pasaba con la ópera, nada más que yo la escuchaba en casa. Y si no me falla la memoria, uno de mis primeros discos, yo creo que fue el segundo, fue la ópera de Carmen. Esa ópera, es que yo me enchinaba la piel, todavía me la enchina cuando la vuelvo a escuchar. La ópera de Carmen era en ese disco, por lo menos. Imaginemos yo con 6, 7 años escuchando en mi cuarto un disco en un pequeño reproductor, o con mi Walmart, ¿cómo se llama? Walkman. Ajá, pues, y la gente de mi edad no escuchaba ópera, o sea, yo es que siempre fui bichito raro, lo he dicho muchas veces, yo fui bichito raro y de repente yo quería compartir con alguien este tipo de cosas como mi gusto por la ópera de Carmen y no conocía a nadie que escuchara la ópera de Carmen y yo quería así como, oye, pero ¿por qué murieron? Es que estúpida Carmen. Bueno, a ver, para quien no sepa de qué va la obra de Carmen, Carmen es una mujer que trabaja en la fábrica de tabaco, en la tabaquería, y se mete en rollos ahí, en problemas con la justicia, porque es una mujer que es una femme fatal, o lo que hoy llamaríamos una femme fatal. Es una mujer muy seductora, pero también es bastante impulsiva y atrabancada. Entonces, Carmen termina metiéndose primero con un oficial, con uno de los policías del ejército, una cosa así, soldado, creo que sí es soldado, que es José. José es el primer soldado con el que se enreda porque lo necesita para sacar o zafar del problema que tenía. Lo seduce, lo recontra seduce porque a Carmen le encanta andar seduciendo gente y luego, cuando ya no le interesa tanto José, empieza a coquetear con el grandioso, maravilloso y súper aclamado Lucas, que es el torero. Y este torero se vuelve muy popular, es también muy seductor y entonces hacen una química que quema. El problema es que después de que se le metió hasta por debajo de la lengua al pobre del soldado José, ahora resulta que pues ya lo empieza como a desechar y se empieza a enredar con Lucas. Entonces estos dos terminan enfrentados, Lucas y José, y acaban literalmente con una tragedia. O sea, acaban muertos tanto Carmen como Lucas a manos de José. Entonces, pobre José, ¿no? Lo volvieron loco estos dos vatos. Y entonces de repente una autora de manga dijo, oye, ¿y si en vez de que José tenga celos de Lucas, que los tenga de Carmen? Y entonces en Carmen, el manga que puedes encontrar en tu manga online, Carmen, así literalmente nada más te quedas Carmen, manga, y te va a salir. O mejor nada más entras al lector de tu manga online, le pones Carmen y te va a salir. Es un one shot, no hay gran cosa que leer ahí, pero la verdad es que si ya sabes de qué va la ópera, pues entiendes muchísimo mejor. Si nunca has leído la ópera, tampoco pasa nada, tampoco te van a hacer falta muchos datos, pero lo interesante es ver la historia original y ver el what if que es este manga. En esta historia, Lucas y José tienen una relación. José está hiper enamorado de Lucas, pero Lucas nunca le dice que lo ama, ¿no? Está como en el limbo esa situación. Y de pronto, José empieza a ver que hay una mujer que le está coqueteando a Lucas, ¿no? Que hay una mujer que le está ahí echando los perros, básicamente, y que es Carmen. Y entonces empieza a tener como celos. Al final de la historia, que es muy corta, insisto, es muy corta, José termina matando a los dos sin querer. En la versión original, mata a ambos de forma activa por celos a Lucas y por no poder tenerla, por no poder controlarla, porque era una mujer que se iba completamente de sus expectativas a Carmen.
Pero aquí es diferente. Aquí él está enamorado de Lucas, ve que la mujer se le sigue arrastrando a Lucas y que empieza a hacer dudar a Lucas, ¿no? O sea, al final es este miedo de ser abandonado, de perder a Lucas. Entonces le pide a Lucas que por favor el próximo toro que mate se lo entregue a él, que es como una situación ahí media simbólica donde ofrendas un toro en la tauromaquia, o sea, en la arena, a alguien, ¿no? Es como un símbolo de algo. Yo qué sé, en este caso obvio era una cuestión de amor porque ellos dos estaban enredados, pero no era como una cuestión pública, no era que anduvieran por ahí a los cuatro vientos gritando que eran pareja. Entonces era como un acto entre ellos. El problema es que José está tan celoso de Carmen que le pide que se aleje directamente de Lucas. Y ella le dice que ni madres, o sea, Carmen es una mujer como que a mí me truena lo que yo quiero, los pantalones los llevo yo. Y entonces en un arrebato total arrebato, José mata a Carmen y Lucas muere corneado por el toro que le estaba ofrendando a él y no lo ve. Entonces ambos se mueren y al final de la historia José está diciendo que amaba mucho a Lucas pero que no podía dejar de pensar en Carmen. Y a la analogía al final, hay un momento en el que tú dices, o sea que también estaba enamorado de Carmen, o sea, era como que ambos se habían enamorado de la misma mujer y entonces él tenía que eliminar a la manzana de la discordia entre su relación. Pues no, al final te dan a entender que en el manga, por lo menos, José realmente quería ser mujer. José realmente quería tener todo lo que tenía Carmen, los labios carnosos, los pechos bien firmes, la cintura pequeña, las piernas delgadas, no, o sea, te dan a entender que realmente él deseaba, o era no solamente celos a partir de la relación que tenía Carmen con Lucas, sino que era lo que Carmen podía tener que él nunca podría tener. ¿No? O sea, él sabía el efecto magnético y seductor que tenía Carmen porque ningún hombre se le podía negar y odiaba no ser esa versión, no poder ser Carmen. Entonces, era bien curioso, ¿no? La modificación que hizo la autora nada más cambiando una pequeña pieza, movió toda la historia por completo y te entrega algo que me parece que también es bastante decente, bastante bueno y que también hubiera dado mucho de sí en la propia historia. O sea, si Carmen hubiese sido así en la ópera, también hubiésemos visto igual la misma intensidad, y yo digo que hasta incluso un poquito más, porque si Lucas sí realmente se enamora de Carmen y José también se hubiese enamorado de ambos, o sea, es que el nivel de intensidad se eleva 5 veces. Adoro esa ópera. Muy bien, eso es todo el capítulo por hoy. Espero que vayas a leer Carmen si te interesa en tu manga online, o que descargues o compres en Amazon la canción de Aquiles. Yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de tener el libro físico de la canción de Aquiles, pero no está traducido, no lo encuentro en español, solamente está la versión en inglés y sufro y me lamento en silencio. Así que si tú puedes, si te gusta leer en inglés, pues ahí tienes la canción de Aquiles. También está, bueno, es que no es histórica, así que bueno, mejor no la comento hoy. Otra cosa de las que yo digo que voy a acabar y no acabo, es que se me van ocurriendo, me voy acordando de historias, pero si no, este podcast se hace enorme y eterno. Otra de las cosas que en algún momento todos yo creo que llegamos a pensar en el what if. What if, una vez me acuerdo cuando yo estaba pensando en novelas, hace 2 años que les contaba yo que estaba como, oye, pero tengo que escribir una novela y quiero escribir una novela y tengo muchas ideas. Una de esas epifanías que te llegan una tarde es, ¿qué hubiese pasado? Estaba yo aprendiendo sobre ángeles, pero no recuerdo cómo fue que llegué a videos de YouTube escuchando cosas sobre arcángeles y ángeles. Y el caso es que estaba yo escuchando la historia de la pelea en el cielo acerca de Lucifer cuando por fin dijo, con permiso me voy, y cómo Miguel surge de entre los ángeles de bajo nivel y se cataloga como el arcángel principal en contra de los demonios al arrojar a Luzbel desde el cielo, volarle las alas y hacerlo Lucifer. Pues dije, oye, ¿te imaginas si realmente Miguel, porque es que dicen yo que vas a ver, ¿no? Pero dicen que Miguel no era un ángel importante antes de la batalla contra Luzbel, no era un ángel importante, era un ángel cualquiera, que en la batalla entre un tercio de los ángeles y los ángeles del paraíso que todavía estaban aliados con Dios, que no lo habían traicionado, en esa batalla el arcángel Miguel surge y elimina, o bueno, vence a Luzbel. Entonces dicen, ¿de dónde salió este ángel? ¿Cómo obtuvo poder? ¿Por qué él y no cualquier otro? No se sabe, porque no era un ángel importante en ese momento. Entonces yo dije, ¿te imaginas que en realidad ellos sean pareja? El
ángel mano derecha de Dios, que era Luzbel, que era el querubín más importante del cielo y que se sintió tan importante. Hay muchas teorías también de por qué Luzbel traicionó a Dios, ¿no? De que era un plan divino, de que era parte de lo que tenía que pasar, tenía que existir el equilibrio entre el bien y el mal, o la luz y lo oscuro, y para que existiese alguien tenía que encargarse del mundo de allá abajo. Pues bueno, yo dije, ¿te imaginas? Arcángel Miguel, realmente al antiguo amante del querubín Luzbel, con sus 6 alas y sus alas con ojos y todo ese rollo que es medio interesante también. Pues bueno, obvio, no fui a la única que se le ocurrió. Existen 2 mangas. 2 mangas que tienen exactamente el mismo plot. Uno es un manhwa que se llama Ángel. Ay, es que esto se oye tan ridículo que hasta yo me siento rara pronunciándolo. Ángel de amor, como la canción de Maná. Ah, no, ese no es Ángel, ¿no? Ángel. De arena y mar. Canto horrible. Bueno, Ángel de Amor es un manhwa del 2016 que trata exactamente de cómo el arcángel Miguel baja a la tierra a buscar a la reencarnación, o bueno, al cuerpo mortal de Lucifer. Lucifer al parecer se escapa del infierno, una cosa así, y termina en el cuerpo de un chino viviendo en una universidad, y de repente su compañero de clases resulta que es un condenado y seductor arcángel Miguel. Pero en realidad ellos tenían una relación previa, algo pasó, todavía no se sabe qué pasó, o por lo menos donde voy yo todavía no se sabe qué pasó, y se separaron muchísimos años, pero Miguel nunca lo ha dejado de amar, entonces vuelve por él. Y es una historia que combina, ya sabes, la típica escena de China donde hay chico rico y chico pobre, porque Lucifer es un chico pobre, mientras mete la mitología demonológica de los arcángeles y los demonios. Así que ahí te lo dejo. El otro manga, sinceramente no me acuerdo cómo se llama, ya lo leí, pero no logro recordar el nombre y no lo encuentro en mis listas. Si me llego a acordar, lo publicaré en Instagram probablemente. Lo voy a buscar más a detalle, pero hoy ya no me doy tiempo, así que nada más te dejo el de Ángel de Amor, que está ahí en tu manga online. También lo puedes simplemente buscar así en el buscador, Ángel de Amor, y te va a aparecer porque está en el título está en español. Ahora sí ya me voy porque ya, mira, llegamos a 36 minutos a pesar de que dije que iba a ser poco tiempo. Bueno, ha sido un placer, espero que estas recomendaciones te hayan gustado. Si tú también has hecho tus teorías locas con What If, con cosas que has visto, por ejemplo, yo también pienso que a los de Marvel, así fue como se les ocurrió lo de Thor y Loki y todo el rollo de la mitología nórdica, dijeron, What If, y cuando yo los vi dije, What If si son pareja. Ay, que claro, en la mitología realmente Loki era como mejor amigo de Odín. Era, de hecho es un gigante, también es un titán. Bueno, ahí no son titanes, pero son gigantes. ¿Ya se dieron cuenta que también en las 2 mitologías hay titanes? Bueno, unos son gigantes, en otros son titanes. En el rollo de nórdico hay 9 mundos, o sea, en el mismo árbol que es el Yggdrasil, no sé cómo se pronuncia exactamente bien. Y varios de esos mundos tienen gigantes, los gigantes de hielo, que son donde pertenece Loki, y también los gigantes de fuego, y también están los elfos y los enanos, y bueno, es un poquito más variada, pero el caso es que también Odín y Thor y todos esos dioses también surgen de estas deidades que van como hacia abajo. Muy, muy profundo el asunto. Entonces, Loki es equivalente a Odín. O sea, no equivalente en poder, porque el padre de todos es el padre de todos. Es como Zeus en la mitología greco-romana. Pero sí es como importante. O sea, no está en un nivel inferior tan Loki. De hecho, ni siquiera se sabe todavía, según los cantos escandinavos que se han encontrado, exactamente qué era Loki o qué papel fungía Loki, porque no era un Aesir, porque sus padres eran titanes, bueno, gigantes de hielo, no era un Aesir, como lo era Thor y Odín, pero tampoco se tiene entendido que sea un gigante como tal, además de que se la pasaba en Asgard, que era una ciudad de dioses, y que era como súper, súper amigo de Odín. Eran como hermanos jurados, un rollo así, a pesar de que después se pelean y todo el rollo que sucede porque el tipo se le ocurre matar a uno de los hijos de Odín. Bueno, entonces, en la mitología era tío de Thor, no hermano adoptivo, hermanastro, no, tío de Thor, tío simbólico, porque Odín y él no están ligados sanguíneamente, por lo menos no que se sepa. Y bueno, ahí es donde también dices, a ver, aquí qué podemos crear, cuéntame qué podemos hacer aquí. En todos los lugares hay historias para hacer y contar. Muy bien, ya, me voy. Divagando mucho, nos vemos en el próximo episodio, espero que este te haya gustado. Ya sabes, puedes dejarme tus comentarios en Instagram, si te gustó, si no te gustó, qué pensaste, si leíste las historias que te recomendé, si te gustaron, si no te gustaron.
Ahí tienes la caja de comentarios siempre abierta. Te mando un abrazo enorme y nos vemos el día de mañana con un nuevo episodio. Les recuerdo a todos que ahí está mi Patreon por si quieren apoyarme en esta cuarentena y en este home office y en esta época en la que el entretenimiento y las buenas risas nunca faltan o nunca deberían faltar. Un abrazo enorme. Bye bye. Batallón de Tebas. Me acabo de pichis acordar. Maldita sea, Batallón de Tebas. Ese es el famoso batallón que te acabo de contar de parejas homosexuales, por si lo quieres googlear y enterarte de ese batallón, que la historia está también interesante. No hay mucha información al respecto, fue una propuesta de un emperador, no recuerdo cuál. O sea, te juro, no lo busqué, no lo googleé, me acabo de acordar. Entonces, bueno, ahí te lo dejo por si tú sí quieres googlearlo y aventurarte más sobre esa historia. Vale un montón la pena, simplemente por curiosidad, por saber qué onda con la historia de por aquí. Ya, ahora sí me voy. Bye bye. Best friends and Broadway superfans Jeff and Judy wait at the stage door every night to catch a glimpse of their idol Idina Menzel in the hilarious new comedy, Which Way to the Stage. But when a sexy stranger enters the scene and upends their friendship, Jeff and Judy have to go off-book to rewrite their own finale. Called the best new comedy since theaters reopened by The Wrap and zippy fun by the New York Times, grab your best friend and see Which Way to the Stage at Signature Theater now through January 22nd. Get tickets at sigtheater.org. It's rare to find a gift that you know everyone on your list will love. That's what you get with an incredibly soft blanket from Miki Couture. With hundreds of different styles and sizes of Miki Couture blankets, you'll find a gift that they are sure to love every single day of the year. Shop the best deals of the season at MikiCouture.com.